que me da compartir nuevamente con ustedes. Lástima que siga siendo de forma virtual y que todavía no tengamos la oportunidad de reunirnos personalmente, pero estoy convencido de que pronto Dios lo permitirá y así podemos o podré conocerlos en persona, ¿verdad, mis queridos amigos? Pienso yo que con la mayoría de ustedes ya tuve el honor, el privilegio de compartir el semestre pasado o en alguna otra oportunidad, y sin embargo, siempre hay algunos compañeros que son nuevos de estar aquí con nosotros en la sección G, así que vamos a iniciar brevemente haciendo una presentación del curso y de este su servidor para que ustedes tengan a bien tener por lo menos los datos iniciales de cómo es que vamos a trabajar. Quizás para la mayoría de los que ya estuvieron el semestre pasado, esto ya lo conocerán, pero no está de más que podamos irlo recordando. Permitan que empecemos presentándome. Mi nombre es Estuardo Castellanos Venegas, mi nombre completo, Wilber Estuardo Castellanos Venegas. Un poco de mis antecedentes, solo para que ustedes lo tengan y que sepan que voy a dar el mejor esfuerzo para poder estar y compartir con ustedes en este curso de Derecho Tributario. Yo actualmente estoy trabajando en el organismo judicial. Tengo el privilegio de haber sido designado por el Congreso de la República como magistrado, vocal segundo, en la sala primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil, que es donde estoy trabajando y he estado trabajando los últimos 7, casi 8 años debido a, pues, a todo lo que ustedes saben ahí de los problemas constitucionales que se dieron con la toma de posesión de la nueva magistratura. Anteriormente a eso, yo me dediqué al litigio, digamos, de forma privada en mi bufete particular. Desde el año 2003 hasta el año 2014 estuve ejerciendo la profesión de forma liberal. Desde el punto de vista académico, prácticamente desde antes de graduarme, yo empecé siendo auxiliar allá en nuestra querida facultad, auxiliar de cátedra en Derecho Mercantil. Posteriormente me dediqué a impartir algunos cursos en la universidad que han tenido a bien designarme por parte de junta directiva. Desde los cursos de preespecialización de Derecho Constitucional hasta cursos en Escuela de Vacaciones de Derecho Penal, Procesal Penal, y ya los últimos 4 o 5 años la facultad me ha designado para impartir los cursos de Derecho Financiero y de Derecho Tributario en el 9º y 10º semestre respectivamente. En mi formación, pues aparte de ser orgullosamente abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad de San Carlos, con mucha honra, ¿verdad? También pues tengo una maestría en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, siempre en la Escuela de Posgrado de nuestra facultad, y tengo pues el pensum cerrado en el doctorado, siempre de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social. Así que por favor, cuenten con este su servidor. Yo voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo para explicar los temas básicos de derecho tributario, que podamos repasar las leyes más importantes de derecho tributario, que podamos estudiarlas juntos, pero la clave de un buen curso es realmente el interés que los estudiantes le ponen, la participación que los estudiantes hacen del curso, las preguntas que llevan a cabo, y eso es lo que más nos va a permitir avanzar y aprender y caminar juntos, ¿verdad? Créanme, lo que para mí lo más importante es que podamos salir del curso y ver hacia atrás y decir, bueno, estos 6 meses que compartimos o estos 5 meses que compartimos martes y jueves, es como nos asignó ahora nuestra querida junta directiva, nos han servido para conocer los aspectos más importantes del derecho tributario, los principales tributos que existen en Guatemala y lo más importante, nos han dado herramientas que nos van a servir tanto en el examen técnico profesional que nos corresponderá afrontar próximamente, como en el ejercicio profesional. O sea que yo sí espero que del curso salgamos o tengamos algo bueno y depende mucho de ustedes, del interés, del empeño que le pongan. Algunas reglas muy básicas que nosotros tenemos en clase. La primera, nosotros mantenemos el micrófono desactivado. Ya ve que no sé exactamente cuánto vamos a tener asignados en este semestre,
pero normalmente estamos con un número de alumnos arriba de 200. Actualmente, por ejemplo, en la clase del día de hoy hay conectados 155 personas. Eh, Recuérdense que las herramientas para poder recibir capacitación en línea nos permiten que en la comodidad de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra oficina o del lugar de donde estemos, podamos conectarnos, podamos escuchar al docente, podamos interactuar con el docente, que eso es realmente lo más importante, porque igual yo podría grabar algunos videos explicando los temas y solo publicárselos para que ustedes los vieran, pero la idea de que lo hagamos martes y jueves de esta forma sincrónica, donde ustedes se puedan conectar y su servidor se pueda conectar, es que podamos interactuar y que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dudas, y eso les sirva o nos sirva para ir aprendiendo de mejor manera. Y esas son las ventajas que nos dan y que no siempre las sabemos aprovechar, pero también trae algunas grandes desventajas esto de la formación en línea. Y la primera de ellas es que al haber tantos, si todos activáramos nuestro micrófono, de alguna manera no nos podríamos entender. Y sobre todo porque, pues como ustedes saben, esto es inevitable. Hay muchos que piensan que conectarse a la clase como que vale puntos. Y yo se los digo de una vez, el solo hecho de conectarse no les va a significar ningún. Y posteriormente les comparto las clases, la grabación. Así que si algún día no pueden ingresar directamente en el horario en la clase, sin ningún problema, ustedes pueden posteriormente observar el video, escuchar la clase, irla oyendo en el carro, qué sé yo. O sea, no es algo que se la vayan a perder. La idea de que se conecten realmente, mis amigos, es que se tenga la oportunidad de que ustedes puedan interactuar, que podamos hablar, que puedan hacer sus preguntas. Eh, para ellos es muy sencillo. El tema es muy fácil. Normalmente yo les pido que mantengan apagado su micrófono y si ustedes tienen el deseo de hacer una intervención, algún comentario, alguna pregunta, solamente presionan el botoncito para levantar la mano en su computadora o en su dispositivo donde estén observando, en el celular o tablet o qué sé yo, y al momento en que yo vea que ustedes levantaron virtualmente la mano, pues yo les doy la palabra, escuchamos su pregunta y yo con mucho gusto, pues les digo mi opinión o les respondo o lo refiero, o si fuera algo que uno conozco, les digo, miren, honestamente no lo conozco, lo voy a investigar, lo voy a estudiar y compartiremos después la respuesta. La idea es que tengamos un orden que nos permita interactuar y yo esperaría de veras de todo corazón que ustedes aprovechen estas herramientas. En el mismo sentido, yo les pediría que no utilicemos el chat innecesariamente. Déjenme decirles que mientras yo estoy hablando con ustedes, estoy tratando aquí en la computadora de darle ingreso a cada uno de los que van solicitándolo cuando entran a la clase. Para eso me aparece ahí el mensaje que quieren ingresar y yo les tengo que dar ingreso. Estoy controlando la presentación y realmente por el tamaño de la pantalla no me deja ir leyendo los mensajes que ustedes publiquen en el chat. Sobre todo si los mensajes no, digamos, si a través del chat ustedes hacen una pregunta, lo más seguro es que yo no pueda leer esa pregunta hasta que termine la clase. Cuando termina la clase, a mí sí me descarga una copia de todos los mensajes que se enviaron durante la clase, quién nos envió y en qué momento, y ahí yo lo podría leer, pero si tienen alguna pregunta, lo correcto, o la mejor manera de hacerlo es levantar la mano, yo les doy la palabra y la hacen, porque no me va a dar chance de irlo viendo ahí en el chat. Peor aún, cuando en el chat ustedes simple y sencillamente hacen algún comentario como hola, buenos días, no se escuchó, o qué sé yo, qué artículo dijo, realmente no me da tiempo de ir leyendo los chats. Entonces yo realmente les sugeriría que no utilicemos el chat, salvo que fuera extremadamente necesario. Por ejemplo, en una oportunidad les digo, miren, ahí en el chat les voy a colocar el enlace o el número de artículo. A lo contrario, el chat es muy poco lo que podemos utilizarlo porque somos demasiados conectados al mismo tiempo.
mejor interactuemos, solo levantan la mano y yo les voy concediendo la palabra. Esto de ir interactuando nos obliga a que principalmente o preferentemente yo les sugiero que mantengan su cámara de video apagada, porque como somos muchos, si todos encienden su cámara al mismo tiempo, puede ser que afecte la velocidad de la conexión. Y realmente no me da tiempo de ver todas las cámaras. Igual, a mí en lo personal me encantaría si cuando hagan alguna intervención o hagan alguna pregunta, ustedes pueden encender su cámara, me permite, aunque sea verlos en ese momento en el que hacen la pregunta. Y la verdad es que a mí lo que me gusta es dar clases presencialmente, poder interactuar con ustedes, poderlos conocer. Y esto de las clases a distancia no me lo permite 100%. De hecho, me ha pasado últimamente que me encuentro con algunos de ustedes, no sé, en el elevador, ahí en el edificio o en algún otro lugar y me saludan y yo con mucha pena les puedo decir, no los logro reconocer porque aquí lo único que miro es su foto y su nombre, ¿verdad? O el nombre que ustedes pusieron y su fotografía, que muchas veces no coincide con la persona con la que uno se encuentra. Así que si ustedes pueden encender su cámara al momento de hacer la intervención, yo les agradezco. Mientras tanto, si la mantenemos apagada, pues nos ayuda mucho a que la conexión sea más fluida. Como la idea es que podamos ir interactuando, yo les pido, y esto es algo a lo que sí yo le pongo muchísima atención, que sean lo más respetuoso con las opiniones y con la participación de todos. No estamos aquí para burlarnos de nadie, para criticar a nadie o para pelear con nadie. Todas las opiniones aquí son importantes, todas las preguntas aquí las valoramos muchísimo, todas son buenas preguntas y con todas vamos a aprender muchísimo todos. Así que respetamos al 100% las opiniones de todos, tratemos de no ni criticarnos ni burlarnos de nadie más y sobre todo tratamos de respetar también en no abusar del uso del tiempo y no insistir en estar preguntando algo que ya ha sido resuelto para que aprovechemos el tiempo todos. Esas son algunas indicaciones o reglas muy importantes. ¿Qué vamos a utilizar? Yo se los coloco aquí de una vez. No hay necesidad de que lo estén copiando en este momento. Todas las presentaciones que yo utilizo para irles exponiendo en clase, se las comparto también a través de Classroom. De hecho, si ustedes ven ya ahorita, la presentación que vamos a utilizar el día de hoy ya está subida al Classroom, ya está publicada y ustedes pueden en cualquier momento descargarla y observarla, ahí imprimirla, utilizarla, rayarla. Así que la idea aquí es que pueda servirnos como un material de apoyo, como un material auxiliar dentro de la clase. Y dentro de eso, pues también va esta mini presentación donde yo les pediría que cada vez que nos conectemos en esta clase de Derecho Tributario, mis amigos, tengan ustedes a mano su constitución. Yo les pido, si es una constitución física, o sea, que tengan la constitución ahí en su escritorio o en el lugar donde se estén conectando, porque si la tienen ahí en electrónico y la van a buscar en la computadora, eso no, vamos a ver, académicamente no les va a permitir, ¿cómo decirles? No se le queda de la misma manera a uno que cuando lo lee en el papel, lo marca, lo subraya o hace anotaciones en su constitución. Yo prefiero que todas sus leyes las tengan físicamente en su lugar de trabajo y de hecho que las tengan ahí y cada vez que se conectan las podemos tener. Yo les voy a pedir constantemente, miren, leamos tal artículo, detallemos ese artículo, analicémoslo juntos, qué piensan de ese artículo, tomen en cuenta este párrafo, esta frase, esta oración, etcétera, ¿no? Además de su constitución, vamos a utilizar muchísimo el Código Tributario, que es como nuestra ley más utilizada acá en derecho tributario, y luego las leyes que rigen algunos de los tributos más comunes. Ahí vamos a utilizar la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, del IUCI, la del impuesto al valor agregado IVA, la de timbres fiscales y papel sedado especial para protocolo, la ley de herencias, legados y donaciones, ahora la de impuesto sobre circulación de vehículos y estas disposiciones que emitió el Congreso con el decreto 20-2006 para el fortalecimiento de la administración tributaria. Yo pensaría que con esas leyes que tengan ustedes a mano en cada una de las clases,
ya podemos generar la mayoría de contenidos que nos va dando el programa de estudio. Yo voy a tratar de cubrir todos los temas que me pide el plan de estudio de la facultad, que de hecho también ya se los publiqué ahí en Classroom, siempre haciéndole la advertencia o la consideración que no los voy a tocar en el orden en que están ahí. Yo voy a cambiar un poquito el orden porque me parece que hay temas que son más importantes y que hay que dedicarles más tiempo. Por ejemplo, voy a tratar de que nos enfoquemos más en el estudio de las leyes tributarias y no tanto en la teoría, en la doctrina, en la historia, las fuentes y todos esos temas que igual los vamos a tratar, pero digamos no tan a profundidad. Así que esas son las reglas, las leyes que vamos a utilizar durante este semestre y yo espero que todo, que vamos a aprender muchísimo del derecho. Mi derecho tributario es muy feo. Yo les digo, vamos a ver, no hay rama del derecho fea. Estoy convencido 100% de eso. No hay rama del derecho que no sea bonita. Creo que tal vez el enfoque con la que lo hemos estudiado, o más importante, tal vez todavía no la hemos estudiado y por eso es que no le hemos encontrado el aspecto bonito, el aspecto interesante de la rama del derecho. No sé, a mí a veces me dicen, una vez di derecho de trabajo y me decían, mire, Lick, yo no me gusta el derecho de trabajo, ese sí no lo entiendo, no me gusta. Y yo le decía ahí al compañero, mire, le aseguro que cuando termine el curso usted va a amar el derecho de trabajo porque es una de las ramas del derecho más lindas que hay. Quizás no lo conoce todavía bien, pero cuando terminemos el curso va a ver que le va a encantar. Y me dio mucha risa porque la semana pasada me lo encontré por ahí en una reunión que tuvimos. El compañero ya es abogado y me dice, mire, Lick, le quiero contar, pues que me designaron ahí, ¿verdad?, como uno de los principales asesores del Ministerio de Trabajo. Y le digo, ya veo que sí le gustaba el derecho de trabajo, pero no lo sabía todavía. Algo así les digo yo a ustedes. El derecho tributario es una rama muy importante del derecho. No hay buen abogado, no hay buen asesor que no tenga el conocimiento básico sobre derecho tributario. Todas las ramas del derecho a las que nos dediquemos, necesariamente tenemos que tener el fundamento y los principios básicos del derecho tributario. No importa a qué se dedique. Si usted me dice, mire, es que yo solo me voy a dedicar a penal, y yo le voy a decir que en penal su cliente va a tener que afrontar tarde o temprano el tema de derecho tributario. Sus clientes inevitablemente. Si usted me dice, mire, es que yo solo notariado voy a ejercer, madre, le digo yo, si definitivamente en derecho notarial necesitamos gran parte del estudio del derecho notarial, es estudio de los temas de los tributos que vamos a cubrir y cómo los vamos a cubrir y cómo se van a cancelar en los distintos instrumentos públicos que hagamos. Si usted se va a dedicar a derecho civil, inevitablemente el derecho tributario va a terminar siendo parte de su ejercicio profesional. En general, pues no existe rama del derecho a la que usted se va a dedicar que no vaya a tener relación, vinculación con el derecho tributario. Pero más allá, si ustedes le logran encontrar el saborcito, el gusto al derecho tributario, puede ser, mis amigos, que algunos de ustedes se terminen especializando en el estudio del ejercicio en el derecho tributario y van a ver que es una de las ramas donde más trabajo hay, donde más posibilidades de desarrollo profesional existen y donde mejor se paga. Así que yo los invito a que entremos con buena cara, con buen ánimo al estudio del derecho tributario y van a ver ustedes que no se van a arrepentir. Vamos a aprender lo que tengamos que aprender bien y luego van a descubrir que ese conocimiento les va a servir en todo su ejercicio profesional, pero lo más importante, puede ser que de aquí esté a lo que se van a dedicar ya en el ejercicio puramente de la profesión, puede ser que aquí esté su futuro económico o el de su familia. Yo estoy convencido a que si lo estudiamos con buen ánimo, podemos aprender muchísimo y les va a encantar. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. Yo voy a cambiar la presentación para colocarla del tema del día de hoy, que se refiere al objeto del derecho de trabajo. Y en lo que yo hago ese cambio, me gustaría que ustedes me digan si tienen alguna duda o algo que quieran
que comentemos, mis queridos amigos. Sí. Por mí todo claro, de mi parte todo claro, Lick. Gracias. Gracias, Orlando. Por estar de nuevo aquí. Excelente, qué gusto de saludarlo. Hoy yo voy a compartir por aquí la presentación entonces con el tema que nos ocupa el día de hoy. Solo déjenme que la encuentre. Aquí la tenemos. Okay. Y vamos entonces ya a ir empezando. Y vamos a poner acá para que se empiece a grabar también la clase, así ustedes posteriormente la pueden estudiar o observar por su cuenta. Bien, listo, mis queridos amigos. Vamos a hablar el día de hoy sobre el objeto de estudio del derecho tributario. ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es ese contenido al cual el derecho tributario se va a enfocar para poder estudiarlo? Recuerden ustedes que, como toda rama del derecho, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el derecho tributario comprende el estudio de un conjunto de normas jurídicas. Pero esas normas jurídicas regulan un aspecto de las relaciones humanas. Y en este caso, el objeto de estudio del derecho tributario es muy fácil de comprender. El derecho tributario, como su nombre lo indica, se encarga del estudio de las normas jurídicas que regulan los tributos. Los tributos como la principal fuente de ingresos del Estado. Déjenme que le explique. Yo aquí les compartí una diapositiva que creo que les puede ir introduciendo al tema, generando las ideas que yo quiero. Vamos a ver, mis amigos. Nosotros vivimos en sociedad. Yo creo que eso ya lo tenemos bien claro. No hay ser humano que pueda vivir aislado de la sociedad. No podríamos sobrevivir si no vivimos en sociedad. Moriríamos necesariamente en los primeros días de nuestra existencia si no viviéramos en sociedad y naciéramos en el seno de una familia que nos cuida, nos protege y nos alimenta los primeros días, y posteriormente, conforme nuestras necesidades van incrementándose, esa familia se queda corta, no puede cubrir todas nuestras necesidades y se amplía a una sociedad mayor, que es la que está llamada a que los seres humanos que la conforman puedan ir satisfaciendo las necesidades. De hecho, con toda la evolución histórica que ha tenido las sociedades, ustedes saben que hemos llegado al punto en el que ahora estamos viviendo en una forma de organización social que se llama Estado. Los estados tienen la característica de ser formas de organización social donde los seres humanos que integran esa sociedad ya se han decidido quedar establecidos en un lugar determinado que consideran que les pertenece, y es a lo que le llaman territorio, ¿se recuerdan ustedes? Y de ese lugar extraen los elementos necesarios, los recursos necesarios para poder satisfacer sus necesidades, y eso va generando una serie de relaciones dentro de o con los demás miembros de la sociedad. Pero así como somos seres eminentemente sociales, hay que decirlo también, somos seres conflictivos eminentemente. El ser humano, siempre que convive con otros seres humanos, le surgen conflictos, grandes o pequeños, pero siempre surgen conflictos. Y precisamente para que esa convivencia sea razonable, sea pacífica, se pueda llevar a cabo de manera pacífica, se van creando distintos órganos que se encargan de regir las relaciones sociales. Eso es lo que le podríamos llamar el gobierno o los distintos órganos de gobierno. En los estados modernos, ustedes saben que el Estado ha sido estructurado, ha sido organizado de tal manera que se dividen las funciones básicamente en tres distintos organismos. A un organismo se le encarga crear las normas jurídicas, que es en nuestro caso el Congreso de la República. Su función se llama función legislativa, es la de decretar las leyes,
reformarlas cuando sea necesario e incluso derogarlas cuando ya no sean útiles. Eso es lo que se llama la función legislativa. Ya que esa función ha sido cumplida y se han emitido las distintas leyes que van a regir las conductas de las personas que viven en ese estado, hay otro organismo que se encarga de tomar recursos públicos y utilizar esos recursos para satisfacer necesidades de la población que ésta no podría satisfacer por sí misma. En principio, si las personas pueden por sí mismo cubrir cierta necesidad, pues no necesitamos al Estado. Pero hay necesidades en las que uno no puede solito cubrir esas necesidades, desde el tema de mantener la integridad del territorio y evitar que otros grupos sociales lo tomen, lo invadan y se apropien de ese territorio. O sea, la de defensa nacional, la de seguridad interna, para evitar que los que transgreden esas normas pues se apropien indebidamente de los bienes, de los derechos de otros. Hasta temas como educación, como el tema de salud, como el tema, ¿verdad?, de seguridad social. Es decir, hay ciertas necesidades que se requiere de los órganos públicos para poder cumplirlas, y eso le ha sido encomendado al organismo ejecutivo. Fíjese que su función es muy interesante. La función del organismo ejecutivo le llaman función ejecutiva o función administrativa, y en ambos casos tiene sentido. Si usted lo ve desde el punto de vista ejecutivo, dice función ejecutiva. ¿Por qué ejecutivo? Porque las leyes que el Congreso ha creado, las normas jurídicas que han sido creadas por el Congreso, la función del Ejecutivo es aplicarlas para cubrir las necesidades de la población. Es una función ejecutiva, como su nombre lo indica. O si usted quiere verlo como función administrativa, que es el otro nombre que recibe, ahí lo que ocurre es que le dan ciertos recursos al Estado, y la función de estos órganos es eso: administrar esos recursos, utilizar esos recursos de la mejor manera para poder prestar servicios públicos que permitan que la población cumpla esas necesidades. Eso es entonces a lo que se llama la función ejecutiva. Y por último tiene la función jurisdiccional, que esta es muy interesante. A pesar de que hay reglas de conducta, a pesar de que hay un órgano encargado de estar prestando servicios públicos, siempre surgen conflictos entre las personas que integran una sociedad. Si esos conflictos las personas no los solucionan pacíficamente, conciliatoriamente, pues entonces hay que acudir ante un órgano independiente, imparcial, que escuche la versión de las dos partes y que decida cuál de ellas dos tiene la razón a través de esas normas jurídicas que han sido creadas. Esa es la función de los jueces. La función jurisdiccional es la de resolver conflictos, pero resolverlos jurídicamente, o sea, mediante la aplicación de normas, de resolverlos pacíficamente, evitando que las personas se maten entre ellos, y sobre todo de resolverlos civilizadamente. Y así es el diseño original del Estado en tres organismos. Legislativo decreta las leyes, ejecutivo administra los recursos y presta servicios públicos, y judicial pues, se encarga de resolver los conflictos. Ya a posterior ustedes van viendo que se van creando órganos de control, como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos, y hay otros órganos que es difícil enmarcarlos si su función es administrativa o si su función es jurisdiccional, etcétera. Y el Estado ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y seguramente ustedes en su curso de Derecho Administrativo, o mejor aún, si todavía lo llevan, un curso de Teoría del Estado, llevábamos nosotros, que era realmente un curso muy, muy importante, porque le daba esa visión general a uno del Estado. ¿Para qué hago toda esta pequeña introducción? Para decirles que para que los órganos administrativos puedan realmente prestar servicios públicos y colaborar a satisfacer las necesidades de la población, necesitan recursos. Y cuando digo aquí recursos, me refiero a que necesitan dinero para poder prestar esos servicios públicos. O sea, si lo que queremos, es que tengamos en Guatemala una buena educación, por ejemplo, necesitamos dinero para construir escuelas, para contratar maestros, para diseñar buenos planes de estudio, para hacer buenos libros de texto y dinero para pagarle a esos maestros para que den las clases a las personas. Si no tenemos esos recursos, aunque tuviéramos la mejor intención del mundo,
no se podría prestar el servicio público de educación. O, por ejemplo, el otro tema, salud. Si queremos tener un buen sistema de salud, si queremos tener buenos hospitales con lo último en tecnología, con los médicos más hábiles y mejor preparados, los profesionales más, ¿qué sería? Más con una mejor preparación para tratar las distintas enfermedades que puede padecer una persona, pues se necesitan recursos. Y aquí hay como un círculo donde uno se pone muchas veces a pensar, es que quisiéramos tener buenos hospitales, pero no quisiéramos tener que pagar por ellos. Eso le pasa muchísimo. La mayoría dice que el Estado debería dar la mejor educación del mundo, pero no quieren pagar por ello. Y entonces uno les dice, si queremos tener buenos servicios públicos, el presupuesto necesario, mis amigos, el requisito indispensable es, número uno, contar con recursos para poder hacer eso. Ya sé lo que están pensando. Aunque no les puedo ver la cara, estoy seguro que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, sí, pero muchas veces se tienen los recursos y se administran mal. Estoy de acuerdo con ustedes. Una cosa es tener los recursos y otra cosa es administrar adecuadamente los recursos, pero son complementarios. A ver, se los planteo de otra manera. Si usted tiene al mejor administrador del mundo, imagínese usted que se traen aquí, no sé, a una eminencia en la administración, el más hábil administrador del mundo, y le dice, cree un sistema de salud, el mejor sistema de salud del mundo, pero no le da recursos, ¿qué va a pasar? No vamos a tener hospitales. Aunque sea el mejor administrador del mundo y el más honrado y el más honesto de todos, se necesita a tener recursos. Yo sí quiero crearles esta conciencia porque esto de los tributos tiene una primera característica. A la gente se le olvida que los tributos son necesarios. ¿Y por qué son necesarios? Porque si no hay tributos, no va a tener recursos el Estado. ¿De dónde va a sacar recursos el Estado si no hubieran tributos? ¿De dónde sacaríamos para escuelas, para hospitales, para policías, para patrullas, para todo lo que se requiere para poder cubrir las necesidades de la población? Si no tuviéramos recursos, no podríamos prestar servicios públicos. Entonces, quiero dejar la primera idea que nos va a acompañar durante todo el curso, mis amigos. Si queremos tener una buena sociedad, si queremos tener un buen Estado, si queremos que el gobierno funcione y queremos realmente que se presten buenos servicios públicos, el requisito indispensable es primero obtener recursos para ello. Primero, totalmente de acuerdo. La segunda parte es administrémoslos bien, pero de eso no nos vamos a ocupar en este curso. La segunda parte de administrarlos bien ya le compete al derecho administrativo, ya le compete a otras ramas del derecho que estoy seguro que ustedes ya las estudiaron o la están estudiando. No conozco el pensum que está actualmente vigente en la facultad, pero lo que yo quiero transmitirles es la siguiente idea. Separémoslo en dos problemas distintos. Un primer problema va a ser cómo obtenemos recursos y un segundo problema va a ser cuando ya tengamos recursos, cómo los administramos adecuadamente. Y los dos son igual de importantes. Si no tenemos recursos, aunque los administramos bien, al no tenerlos no nos alcanzaría. ¿Qué es lo que le pasa a muchos? Hay gente que es muy buena administradora, pero no tiene suficientes recursos. Viceversa. Si tenemos todos los recursos del mundo, todo el capital, todo el dinero del mundo, todos los bienes del mundo, pero tenemos un mal administrador, o peor aún, porque peor que un mal administrador es un administrador, digamos, corrupto. Alguien que toma de ese dinero que ha sido obtenido para prestar servicios públicos y se lo queda para beneficio personal. Y eso es terrible también. Pero ese es un problema que no nos compete en este curso. En este curso nos vamos a dedicar a la primera parte. ¿De dónde va a obtener recursos el Estado? Y yo les hice un esquemita aquí. Hay dos formas. En general hay dos formas. Arriba, miren. La principal fuente de recursos del Estado son los tributos. Y del estudio de los tributos se ocupa
el derecho tributario. Veo, mire que si ya entendemos eso, ya avanzamos muchísimo más de lo que ustedes imaginan. Claro, después tendremos que entrar a entender técnicamente qué es un tributo y sobre todo vamos a ver que en nuestra legislación los tributos se considera que hay tres clases de tributos: los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Y habrá que diferenciar cuál es, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente a un impuesto, de un arbitrio, de una contribución especial? Y eso será un tema, posiblemente en la siguiente clase podemos hablar un poquito de ello, mis amigos. Pero lo que les quiero decir es muy sencillo. Para obtener recursos, la principal fuente de recursos del Estado son los tributos. Y el derecho tributario se ocupa del estudio de eso, de los tributos como la principal fuente de recursos del Estado. Claro, el Estado puede obtener recursos de otros lados. Tal vez no necesita un tributo si le regalan el dinero, pues. Si tuviéramos, digamos, donaciones suficientes de los países amigos y nos dieran suficiente dinero para poder prestar los servicios públicos, pues no requeriríamos de tributos para ello. Pero yo ahí sí les pido que tengan mucho cuidado. Primer motivo, no tenemos suficientes donaciones. O sea, no hay suficiente del dinero que nos regalan. Voy a poner ese regalan, no sé cómo hacerlo aquí entre comillas, los países amigos, no alcanzaría para cubrir todos los servicios públicos que se requiere prestar en Guatemala. Ese es el primer problema. Y el segundo, mucho cuidado, que nadie regala algo porque sí, nada más. Y eso ustedes lo tienen que tener bien presente. Cuando estos países dan donaciones, dan cooperación internacional, realmente al dar ese dinero hay un interés detrás. Y el que no quiera ver ese interés, pues está solito sometiéndose a quien se lo dé. Se lo explico de otra manera. Si usted me dice, mire, es que Estados Unidos es un país amigo de Guatemala, yo le diría, está bien. Estados Unidos es un país amigo de Guatemala y le va a donar $200 millones para un programa en específico. Perfecto, yo les digo, se agradece, se recibe bien y esperemos que lo administren bien, esa donación. Pero lo que yo le quiero dejar patente es, no lo está regalando porque sí, tiene detrás un interés. Él quiere controlar algo de nosotros o quiere que nosotros como Estado seamos congruentes con él, cuando vayamos a la ONU votemos con él, cuando él se vaya a la guerra, que vive en guerra siempre, ¿verdad? Que Guatemala lo apoye a él, etcétera. O sea, hay algún interés político detrás de esas donaciones y por eso hay que tener mucho cuidado. No sé, a mí siempre me gusta compararlo de esta manera, ¿verdad? Si yo encuentro ahí alguien que me mantenga, imagínense que yo consigo ahí mi licenciada que me mantenga y me da el dinero para cubrir todas mis necesidades. Perfecto, se le agradece ahí a la licenciada. Pero, ¿quién tiene el control ahí en esa relación? El que da el dinero. Y eso lo tiene que tener uno bien claro cuando recibe el dinero. En fin, otra fuente de ingresos podría ser las donaciones. Otra, yo le puse ahí, si lo miran en la parte de abajo, la deuda. A veces no alcanza el dinero para prestar algún servicio público. Le pasa al Estado lo mismo que nos pasa a nosotros. Vaya, pues uno a veces tiene, por ejemplo, tiene la necesidad de transporte, quiere irse de un lugar a otro y no le convence el transporte público por todo lo que sabemos, ¿no? Es ineficiente, es inseguro, etcétera. Entonces usted decide que se va a comprar su carro, pero el salario que recibe no le alcanza para comprarse ese carro y entonces lo que hace es que pide un crédito en el banco, pide prestado dinero. El banco le da el dinero necesario hoy para que compre ese vehículo, usted lo compra y se queda pagándole al banco mensualidades, cuotas, amortizaciones. Cuidado aquí. El banco le presta ese dinero, pero a cambio le pide que cuando se lo devuelva con una tasa de interés. Por lo tanto, por el dinero que a usted le prestaron, usted va a terminar devolviendo ese dinero. Obviamente, si cumple sus obligaciones, va a terminar devolviendo ese dinero más una cantidad adicional en concepto de intereses. Así funciona toda la deuda, la de nosotros, la de los particulares y la del Estado. Cuando el Estado va y le pide dinero al Banco Mundial,
al Banco Centroamericano, a cualquier entidad internacional, al Fondo Monetario Internacional, a quien usted quiera, cuando le prestan dinero, le permiten tener recursos ahorita para cubrir las necesidades hoy. Pero el Estado se compromete a que ese dinero que le están prestando lo va a devolver en amortizaciones, en cuotas, y va a pagar además una tasa de interés. Y obviamente, como ahí hablamos de cantidades millonarias de dinero, pues también así los intereses que se van a pagar son también altos. Son grandes cantidades, son millones de dólares los que Guatemala termina pagando en concepto de deuda. Entonces, la deuda también es una fuente de ingresos del Estado. Sin embargo, es una fuente con la que tenemos que tener mucho cuidado si queremos tener finanzas sanas. Vamos a ver, un Estado que sus finanzas están soportadas en gran medida o en un gran porcentaje por deuda pública, es un Estado que está en un riesgo grande. Está desperdiciando muchísimos recursos pagando intereses y además en cualquier momento, cualquier situación anormal o catastrófica lo puede colocar en una posición donde no pueda pagar sus deudas y eso es delicadísimo. Hay otras fuentes de ingresos que iremos discutiendo en el curso. Hay lo que se llaman tasas, que son, vamos a ver, la tasa es el cobro que el Estado hace por prestar un servicio público. Este es un gran problema que vamos a tener que afrontar aquí en derecho tributario. De hecho, va a haber un laboratorio que vamos a diseñar sobre eso. Yo creo que eso lo vamos a abordar en la tercera clase, mis amigos. Vamos a meternos a tratar de diferenciar entre lo que es un tributo como tal y lo que es una tasa. Pero yo le adelanto así brevemente. Lo que ocurre con una tasa es que yo estoy recibiendo un servicio público directamente del Estado y por hacer uso de ese servicio público le pago una cantidad de dinero y a ese pago que uno hace se le llama tasa. A diferencia de los tributos, donde el Estado me dice, usted me tiene que pagar esta cantidad de dinero, pero yo no estoy recibiendo directamente un servicio, sino que ese dinero que yo doy se va a un fondo común y de ahí sirve para cubrir pues el costo o la prestación de todos los servicios públicos. Ya vamos a adentrarnos un poco más. Lo que quiero decirle el día de hoy es que hay otras fuentes de ingresos del Estado. Yo digo, esas son secundarias. La principal son los tributos. La principal fuente de ingresos del Estado son los tributos y de esa se ocupa el derecho tributario. De las otras fuentes de ingresos se ocupa algo que le llaman el derecho fiscal. El derecho fiscal se refiere a todos los ingresos que el Estado obtiene de otras fuentes que no sean los tributos. ¿Vamos bien ahí, mis amigos? Hoy están muy calladitos, espero que sea porque están tratando de asimilar todas estas ideas. Entonces, respondiendo a la pregunta esencial de la clase del día de hoy, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho tributario? Muy sencillo. El derecho tributario se ocupa del estudio de todas las normas jurídicas que se refieren a los tributos. Yo creo que eso no les debe dar complicaciones. Pero, ¿qué son los tributos técnicamente hablando? Yo les transcribo aquí la definición que tiene nuestro Código Tributario. Si alguno de ustedes tiene a la mano el Código Tributario, me gustaría que me ayuden dándole lectura al artículo 9. Igual yo se los transcribí ahí, pero me gustaría si alguien lo puede leer directo de su Código Tributario, mis amigos. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Daniela. En artículo 9, concepto. Tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Muy bien. Fíjese que esta definición a mí me gusta mucho, porque es muy sencilla, pero tiene los elementos necesarios para que podamos entender qué es un tributo. ¿Sabe qué hice yo? No sé si se dieron cuenta, a mí me gusta mucho hacer esquemas. Yo tomé esa definición del artículo 9 del Código Tributario y se la dividí en un esquemita, separándolo en las tres partes que tiene. De una vez se las puedo señalar aquí. Dice, los tributos son prestaciones comúnmente en dinero. Esa es la primera parte. Nos dice, los tributos es algo que le vamos a dar al Estado en dinero. De hecho, la palabra que ahí utilizan es comúnmente en dinero. Quiere decir que podría prestarse un tributo o pagarse un tributo de otra manera. Ya vamos a platicar de eso. Luego, nuestra definición dice que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, es la segunda parte. Mire que nos dice que el Estado no lo
exige, aquí la palabra clave es esa, no, nos obliga a pagar ese tributo, nos exige. ¿Para qué? Con el objeto de obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines. Es la tercera parte que tiene esta definición. Yo dividí en un esquemita esas tres partes y le agregué una que creo que es importante que la tenga. Y entonces nos da acá el concepto de tributo, pero ya separado por sus distintos elementos conceptuales. El primero, miren, lo que le vamos a llamar el carácter monetario. Según nuestro código tributario, los tributos son prestaciones comúnmente en dinero. Déjenme explicarle ese comúnmente. Cuando surgieron los tributos, la idea de tributos es inherente al Estado mismo. Es decir, en el momento en que surgen los estados, los primeros estados eran monarquías. ¿Se recuerdan ustedes? Era un estado gobernado por un rey o por una reina. Y entonces los reyes empezaron a exigir tributos y lo que le exigían a la población es que le dieran dinero, monedas. En esa época, pues monedas de plata, monedas de oro. Pero habían algunos que no podían pagar en dinero porque no tenían dinero. Entonces decían, mire, yo no tengo dinero porque soy campesino y lo que tengo es mi cosecha. Entonces, algunos tributos se pagaban no en dinero, sino que en especie. Por ejemplo, había algún tributo que decía, de la cosecha que usted obtenga en un año, el 10% será para el rey y el 90% será para usted. Es un ejemplo, porque no era así. Realmente era al revés. Y ese es el problema del derecho tributario, que el que gobierna fácilmente puede abusar del poder tributario. Mire lo que le estoy diciendo. La historia del derecho tributario nos enseña que las personas que están en una posición de poder normalmente, comúnmente, abusan de esa posición y le terminan cobrando a la población tributos irracionales, tributos que son, bueno, por ejemplo, habían tributos aquí donde le decían de la cosecha que usted obtenga, el 90% va a ser para el rey y un 10% va a ser para usted. ¿Se imagina eso? Y esto genera un montón de problemas sociales. O sea, van a ver ustedes que la historia nos explica que la población normalmente aguanta esas imposiciones del poder público, sobre todo porque son imposiciones. O sea, el rey cuando decretaba un tributo decía, a partir de mañana todos me tienen que dar el 90% de su cosecha. Y mandaba a su ejército a cobrarlo. ¿Y qué iba a hacer uno contra un ejército? O sea, lo terminaba pagando, pues prácticamente porque el que detentaba el poder se lo exigía por la fuerza. Pero hay un momento en el que el abuso de ese poder tributario es tan elevado que la población no aguanta y termina estallando y terminan habiendo revoluciones. Un mal manejo de la política tributaria de un país puede llevar a una revolución, como lo enseña repetidamente la historia. De hecho, ustedes van a ver, por ejemplo, grandes movimientos sociales que hemos estudiado. La Revolución Francesa, su origen radica precisamente en el tema tributario, donde los gobernantes franceses, los reyes franceses, exigían tributos desmedidos. Ellos, esos tributos, en lugar de utilizarlos para el bien común, los utilizaban para beneficio propio de los gobernantes. Vivían en palacios, literalmente sus palacios eran las paredes y los pisos de oro por completo, era un lujo, un exceso, mientras que la población se moría de hambre y aún así el Estado le seguía exigiendo tributos. Y la población aguanta hasta que en algún momento explota y se dan los procesos revolucionarios. Y por eso es que los procesos revolucionarios son tan violentos. Una verdadera revolución implica violencia, implica un alzamiento de la población de forma violenta, como lo acabamos de ver recientemente hace una semana en algunos países, ¿no? Un alzamiento donde ustedes vieron esos videos donde un gran cúmulo de gente entra a los palacios y quita a los gobernantes. Entonces, cuando dice acá prestaciones comúnmente en dinero, deben recordar ustedes que hubo algún momento en la historia del derecho tributario tributos que se pagaban en especie, se daba un porcentaje de algún bien o de algún producto que las personas tenían. Actualmente en Guatemala eso no se da. Actualmente los tributos en Guatemala son prestaciones en dinero.
no nos perdamos. Dejé el comúnmente en dinero solo para hacer la explicación y porque así está en la definición legal, pero actualmente en Guatemala los tributos son prestaciones en dinero y ese es el primer elemento, el carácter monetario. Un tributo va a ser una cantidad de dinero que le tenemos que pagar al Estado. Segundo elemento, el carácter coactivo. Nos dice que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario. Aquí vamos a hablar de varios temas. Primero, el Estado tiene una potestad, un poder que se llama poder tributario. Insisto, originalmente ese poder tributario lo tenía por la fuerza, pues porque el gobernante tenía un ejército y decía, exijo que los que vivan aquí en el territorio mío me paguen un tributo. Y mandaba al ejército a cobrarlo. Era un poder de facto, o sea, era por la fuerza. Y de hecho, lo que ocurría era eso, que habían otras personas que tenían sus propios ejércitos y constantemente vivían tratando de derrocar a ese gobernante, quedarse ellos con el poder y luego poner sus propios tributos. Es la historia constante que vemos en la humanidad con el derecho tributario. Actualmente ese poder tributario sigue siendo así de fuerte, pero ya no es, digamos, de manera violenta, sino que tiene una fundamentación jurídica. Van a ver ustedes que el poder tributario del Estado radica en que la Constitución le da esa potestad al Estado de decretar tributos que le permitan obtener recursos para cubrir las necesidades de la población. Van a ver ustedes que el 239 de la Constitución va a ser un artículo fundamental en nuestro estudio y lo vamos a tener que leer y estudiar y analizar y desmembrar en todos sus elementos, porque ese 239 nos fundamenta el poder tributario del Estado, ese poder que la Constitución le da para decretar tributos. Eso sí, puede decretar tributos, pero hay una forma de hacerlo, tiene que ser a través de un decreto que emita el Congreso y entendemos que el Congreso pues aglutina a los representantes de la población. Los diputados son personas que han sido electas para representar a la población y por lo tanto podemos decir que de forma indirecta los tributos ahora los crea la propia población a través de sus representantes. Y por lo tanto, cuando se crea un tributo a través de una ley, el Estado puede exigir el pago de esa cantidad de dinero en el ejercicio de su poder tributario. Ya sé que seguramente ustedes estarán diciendo, bueno, pero los diputados no me representan. Yo siento que usted no tiene el sentimiento de representatividad, pero jurídicamente los diputados representan a la población. Votamos por diputados por distrito. Y al ejercer mi derecho de voto, yo digo, para que me representen en mi distrito, yo voto por este partido político. Luego de contar los votos de los partidos según el número de votos que han obtenido, así se les asignan las casillas de diputaciones. De tal suerte que jurídicamente los diputados tienen representación de la población, aunque posiblemente la población no se sienta representada por ninguno de ellos. Yo no sé si usted se siente representado por algún diputado. Yo tengo algunos amigos diputados que de repente siento que sí han hecho un buen trabajo, una buena representación, pero no me voy a meter a eso porque seguramente voy a salir trasquilado. Entonces, segundo elemento, el carácter coactivo. Un tributo no es algo que uno si quiere lo paga y si no, no. No. El tributo es algo obligatorio. El Estado nos exige el pago del tributo en el ejercicio de su poder tributario para poder tener recursos. E incluso van a ver ustedes que esto es bien fuerte. Si no pagamos el tributo adecuadamente, el Estado no lo puede cobrar posteriormente. Para eso hay un órgano específico. Han creado un órgano específicamente para recabar tributos, que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Y de hecho, para que no fuera politizado, en teoría, le dieron, digamos, cierta autonomía, cierta descentralización. Dijeron, va a estar a cargo de un superintendente y este superintendente no va a depender jerárquicamente del presidente, para que su función la haga lo más independiente posible. Si yo no pago, la SAT me puede cobrar los tributos. E incluso, mis amigos, si deliberadamente, con intención de no pagar tributos, yo miento, falsifico o evado el pago de los tributos deliberadamente, puedo incluso hasta incurrir
en delitos. Hay una parte del derecho penal que se refiere a los delitos que pueden ser cometidos por el no pagar adecuadamente sus tributos, que también lo discutiremos en su momento. Aquí en tributario el tema se llama ilícitos tributarios. Y fíjense que se llama ilícitos tributarios porque comprende los delitos tributarios propiamente, pero también las faltas tributarias, que es administrativamente también puede ser que incurra yo, por ejemplo, que presente mi declaración de impuestos extemporáneamente, entonces me cobran una multa. Esos son una forma de ilícitos tributarios, son infracciones administrativas. Me encanta, o sea... ¿Tienen alguna duda? Luego, aquí está el elemento que yo les agregué. Esto no está en la definición del artículo 9, pero van a ver que sí está en el Código Tributario. En los primeros artículos, en el 1 y el 2 del Código Tributario, está lo que se llama el principio de legalidad tributaria. E incluso está en nuestra Constitución, 239, y el principio es muy sencillo, lo voy a enunciar de una vez. No se pueden crear tributos si no es a través de una ley emitida por el Congreso de la República. Como dirían en latín, ¿verdad? Nullum tributum sine praevia lege. No hay tributo sin ley previa. Y cuando decimos ley, es ley en sentido, digamos, formal, en sentido estricto, un decreto del Congreso de la República, mis amigos. Eso es muy importante y por eso yo lo agrego dentro de los elementos de la definición de tributario. Actualmente en Guatemala no es factible cobrar un tributo si ese tributo no fue previamente establecido a través de un decreto del Congreso de la República. Y el último elemento es un elemento que es muy importante, se llama el elemento contributivo. Y lo que nos dice es que ese dinero que pagamos, esas prestaciones en dinero que damos al Estado, se utilizan para obtener recursos. Y cuando decimos obtener recursos, yo quiero que lo visualice de esta manera. Todos los tributos que cada uno de nosotros paga se recopilan por la SAT y se meten en una sola cuenta, en un solo fondo, que es lo que se llama el fondo común. Y ahí se recopila todo. Y luego la SAT dice, bueno, este año hemos recaudado 70,000 millones de quetzales de tributos. Entonces ya viene el Estado y de ese fondo común lo reparte. Y dice, de esos 70,000, 5,000 millones van a ser para el Ministerio de Educación, 4,000 millones van a ser para el Ministerio de Salud, 3,000 millones van a ser para el Ministerio de Gobernación, etcétera, ¿no? O sea, la idea del carácter contributivo es que a través de los tributos, cada uno de los ciudadanos, al momento en que pagamos un tributo, contribuimos, por eso es un carácter contributivo, a que el Estado tenga recursos, los recursos necesarios para poder cumplir con sus fines, para poder prestar servicios públicos y con ello lograr la realización del bien común. Si usted tiene esos 4 elementos en su definición para el examen, yo se la voy a poner buena. Si le falta uno solo de ellos, tela por mala. Como que si el examen importara. Aquí lo importante es realmente que ustedes entiendan. La idea, el concepto de tributo requiere 4 elementos. Son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario creados a través de una ley emitida por el Congreso de la República para que el Estado tenga recursos necesarios para poder prestar servicios públicos, para poder cumplir con sus fines. Esa es la definición que yo quiero que hagan de tributo. Yo les puse un par de definiciones aquí doctrinarias para que pudiéramos ver que en la doctrina la redacción puede ir cambiando, pero los elementos se mantienen. Mira esta primera definición que ustedes tienen ahí en su pantalla. Nos dice, los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias. Está el carácter económico, el carácter obligatorio, impuestas unilateralmente por el Estado. Eso es muy importante. El Estado dice, este es el tributo que tienen que pagar y no nos consulta, ¿eh? Por eso dice impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley le vincule el deber de contribuir. Vamos a hablar temas ahí, ¿verdad?
digamos, puramente técnicos, como qué es el hecho imponible, la relación tributaria y todo eso. Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público. Si se dan cuenta, es con otras palabras lo mismo que dijimos. De hecho, yo cuando hice mi análisis de esta definición doctrinaria, la separé en 3 elementos. Nos dice su carácter pecuniario, su carácter coactivo y su carácter contributivo. A mí esa definición no me gusta porque le hace falta un aspecto, aunque sí lo tiene ahí escondidito cuando dice como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley le vincula. O sea, al que la ley. O sea, sí nos da la idea de ese principio de legalidad. Me gusta más la otra, porque es más sencilla, pero tiene todos los elementos. Mire esto, esta definición doctrinaria nos dice que el tributo es una figura del derecho público que consiste en una prestación monetaria coactiva. Ya va el carácter dinerario, el carácter coercitivo. Establecida por ley, principio de legalidad, y debido a una administración pública por la realización de un hecho lícito que manifiesta la capacidad económica. Esta definición es muy bonita porque nos introduce algunos temas más técnicos, como lo es el hecho impositivo, como lo es la capacidad económica que se requiere. En fin, yo les dejé otras definiciones doctrinarias, pero la que nos interesa a nosotros es la que se basa en nuestra legislación, que nos dice que es un tributo. Yo pienso que no debería darles mucha dificultad. Y para terminar la idea, yo les dejé aquí algo que yo creo que es importante que ustedes vean. Hablemos de la naturaleza de los tributos. Si usted me pregunta en esencia qué son, yo le respondería que los tributos constituyen, mire resaltado, la principal fuente de ingresos del Estado. Esa es su naturaleza. Son una fuente de financiamiento, una fuente de ingresos para el Estado. A través de ellos, el Estado obtiene los recursos, los medios necesarios para poder cumplir las obligaciones que la Constitución y la ley le asignan a cada órgano público. La ley le asigna ciertas atribuciones, ciertas obligaciones, y para poder cumplir con esas atribuciones, el órgano necesita recursos. ¿Y de dónde obtiene esos recursos? De los tributos. Por lo que los tributos permiten la realización del bien común. No hemos o no concebimos un sistema estatal, un Estado sin tributos. Es esencial que el Estado, para poder cumplir sus fines, tenga recursos. ¿Y de dónde obtener esos recursos? Principalmente de los tributos. Y cuando yo digo principalmente, quise hacer este ejercicio hoy, en mi hora de almuerzo me puse a trabajar un poquito y les hice esta tablita que creo que les puede resultar interesante. Mire, la saqué del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, que por cierto, en el Classroom les compartí ese decreto mediante el cual el Congreso aprobó el presupuesto, para que ustedes hicieran alguna idea. Y se las traté de enumerar lo más detallado que pude. Según el presupuesto, se espera que en el año 2022, o se planificó, eso sería, se planificó que en el año 2022 el Estado de Guatemala gaste, mire esa cantidad, es impresionante, 106,467,000 quetzales. Le apuesto que muchos de nosotros no podemos ni leer ese número tan grande. 106,229,467,000, que es el presupuesto más alto que hemos tenido. Y lo peor de todo es que cuando uno mira los presupuestos de otros estados, esto es pequeño. La cantidad del gasto público ha ido en aumento año con año en todo el mundo y todos los estados tienen un gasto muy fuerte. Cuando uno pone en dólares, este gasto que nosotros tenemos es un gasto pequeño comparado, por ejemplo, vaya, para que se hagan una idea, en el presupuesto de Estados Unidos, todo el presupuesto de nosotros no significa ni siquiera el 1% del gasto militar que Estados Unidos hace. Impresionante, o sea, la cantidad de dinero que se ha planificado gastar. Y uno se lo piensa, ya de veras, uno dice, con todo ese dinero, ¿será que no podemos tener un buen Estado? ¿Será que no podemos tener una buena prestación de servicios públicos? En fin, insisto, eso ya es una segunda parte, eso va para otro curso que es Derecho Administrativo. ¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero? ¿Cómo lo vamos a administrar? Eso le corresponde a Derecho Administrativo. Aquí nos vamos a concentrar en solo
¿Cómo vamos a obtener esa cantidad de dinero? Que ya de por sí es un gran problema. Y yo les hice este ejercicio. Según el presupuesto, ¿de dónde va a salir ese dinero? Mira, pues, primero, tributos. Tienen una meta. Quiero que conste que esto es una meta de recaudación que le pusieron a la SAT. Le dijeron, en el 2022, esperamos que la SAT recaude 76,315,020,000 quetzales. O en otras palabras, esperan que de los gastos que han planificado hacer, se cubra el 71,84% a través de los tributos. Por eso es que yo les puse acá a mis amigos, los tributos constituyen la principal fuente de ingresos. Del 100% de ingresos que esperamos hacer este año, el 72% esperamos cubrirlos a través de los tributos. Y todavía le puedo decir algo. Es todavía delicado hacer un presupuesto donde solo el 72% está cubierto por tributos. Se los voy a poner de otra manera. Imagínense que usted está haciendo el presupuesto de su casa y usted dice, el siguiente mes yo voy a gastar 10,000 quetzales. Y de los 10,000 quetzales que me voy a gastar, 7,200 van a ser mi salario, porque eso es lo que gano. Quiere decir que está dejando casi 3,000 ahí, un 30%, que lo tiene que obtener de otro lugar porque no gana lo suficiente. Eso es exactamente lo que le está pasando al Estado. Como no tiene suficientes ingresos tributarios para cubrir esa cantidad de gasto, puede hacer dos cosas. La primera, la lógica, la que debería de hacer es reducir el gasto. Debería decir, bueno, si solo espero llegar a tener mire cómo digo, solo espero llegar a tener 76,000 millones de ingresos tributarios, pues solo me voy a gastar 76. No sé si ustedes logran captar la magnitud de las cantidades, 76,000 millones de quetzales. O sea, no estamos hablando de 76 millones, sino 76,000 millones de quetzales en ingresos tributarios. Es la principal fuente de financiación. Y lo demás, ¿de dónde lo vamos a sacar? Miren qué interesante esto. De ingresos no tributarios, ¿se recuerdan aquel esquema que hicimos? De tasas, de tasas, de aranceles, de eso. Esperan obtener 694 millones. Que suena una gran cantidad cuando uno dice 690, casi 700 millones de quetzales. Pero miren el presupuesto, ¿cuánto significa eso? 700 millones de quetzales significa más o menos el 0,65% del presupuesto. No es ni el 1%. Contribuciones de seguridad social, esperan ellos llegar a tener esas 3,686, solo que aquí hay que hacer una observación. Las contribuciones de seguridad social, bueno, ustedes entienden, es lo que el patrono paga y lo que los trabajadores pagan al ICS, las contribuciones de seguridad social. La diferencia aquí es que esos ingresos no los ponemos como ingresos tributarios porque esos ingresos van directamente al instituto y los administra el instituto. O sea, son ingresos privativos. Los patronos y los trabajadores se los pagan al ICS, entran a un fondo que solo es del ICS y solo el ICS lo puede gastar. No entran al fondo común como tributos. Pero ahí, bueno, hay una buena cantidad, es un 3,47 del presupuesto. Luego tiene ventas de bienes y servicios. Cuando el Estado presta algún servicio y cobre por ello, ellos esperan llegar a obtener por eso 449 millones de quetzales. Rentas de propiedad de los bienes que tienen y que le producen algo al Estado, esperan llegar a obtener 192 millones de quetzales. Este me encanta, mire donde dice transferencias corrientes, así dice la partida, pero yo le puse entre paréntesis para que entiendan. Donaciones. Lo que nos están diciendo en el presupuesto es que ellos esperan que les regalen 239,924,000 quetzales en el año 2022 y lo presupuestan de una vez. 239 millones es lo que esperan en donaciones. Recuperación de préstamos, esto es dinero que el Estado le prestó a alguna entidad y que lo va a ir cobrando. Esperan ahí 1,807,000 quetzales. Este me encanta. Disminución de otros activos financieros. ¿Cómo explicarle esto? Esto, disminución de otros activos financieros ese es dinero que el Estado ya tiene en el banco o que tiene en caja.
Entonces lo que dicen es disminución de otros activos, es vamos a sacar el dinero que tenemos en el banco y en caja y no lo vamos a gastar. Y tienen en el momento en que hicieron el presupuesto 6.235.444.000 quetzales, un 6% que era lo que ya traíamos del ejercicio 2021 y que se va a gastar en el siguiente ejercicio fiscal. Y luego miren los últimos dos rubros. Endeudamiento público interno, 15.963.141.000 quetzales, y endeudamiento público externo, 2.451.517.000 quetzales. O sea, si nos vamos así a grosso modo, y ustedes pueden verlo ahí en la tablita, la principal fuente de ingresos son los tributos. La segunda fuente de ingresos del Estado es la deuda. Eso es lo que nos están diciendo cuando aprueban el presupuesto general de ingresos. Por eso yo digo, cuando hablemos de la naturaleza de los tributos, es que los tributos son la principal fuente de ingresos del Estado. Los tributos son para el Estado lo que el salario es para nosotros. Para la mayoría de nosotros, yo me atrevería a decir que casi todos los que estamos hoy conectados dependemos de nuestro salario. Seguramente alguno aquí tendrá donaciones, pues alguien que le regala dinero. Seguramente muchos de nosotros tendremos también deuda ahí. Tenemos una fuente, una parte de nuestros ingresos en deuda, préstamos que obtendremos del banco. Pero la principal fuente de ingresos para nosotros es nuestro salario, los ingresos que tenemos de nuestro trabajo. Para el Estado, la principal fuente de ingresos son los tributos, esas prestaciones en dinero que le exige a los habitantes para poder tener recursos. Esos son los tributos. ¿Cuáles son los principales tributos que tenemos en Guatemala? Solo les hice un listadito así muy general, no están todos, no los principales, para que vean de qué vamos a estar hablando en estas clases. Tenemos el rey de todos los tributos aquí, el impuesto sobre la renta, y ya vamos a hablar por qué. Al final este es el verdadero impuesto, y en resumen esto yo se lo puedo explicar muy sencillo. La idea del impuesto sobre la renta es de las ganancias que usted tenga durante el año, dele una parte al Estado. Eso es. ¿Ganancias cómo? Bueno, si usted es trabajador, de los salarios que recibe, tiene que pagar una parte de eso. Si usted trabaja por su cuenta, bueno, de las ganancias que tenga en su negocio o en su oficina, tiene que darle una parte al Estado. En general, el impuesto sobre la renta es muy sencillo de entender. De los beneficios, de las ganancias que usted obtenga durante un año, una parte es para el Estado. ¿Sí? Luego tiene el impuesto al valor agregado. Este es bien interesante. El impuesto al valor agregado, esto es cuando se adquiere un bien, cuando se adquiere un servicio, uno paga un precio por ese bien, por ese servicio. Y el Estado le dice, pues de eso que usted está pagando para adquirir el bien, eso denota que usted tiene capacidad económica, por eso es que está pagando. Usted está comprando una casa, usted está comprando un carro, usted está comprando un teléfono y por lo tanto le vamos a agregar ahí un porcentaje que usted le tiene que pagar al Estado. El impuesto único sobre inmuebles, usted es dueño de un bien inmueble, tiene que pagarle al Estado una cantidad también. Luego tiene por ahí el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. El impuesto de herencias, legados y donaciones, uno de los más interesantes de estudiar y más criticables. La gente dice cómo se va a pagar por una herencia. Y de hecho aquí los que tienen que pagar son los que van a recibir esa herencia, ¿no? El impuesto, luego ya tiene algunos impuestos que son como específicos. Por ejemplo, el impuesto a la distribución de petróleo, crudo y combustibles. Ese es muy interesante y muy discutible, porque en el decreto que lo crean expresamente dijeron de lo que se pague por la distribución del combustible, una cantidad, un porcentaje va a ser tributo y va a servir para el mantenimiento de la infraestructura vial, pero esa es la segunda parte, lo que la gente no entiende. La gente critica el impuesto y dice, ese impuesto está mal porque estamos pagándolo y las carreteras están mal de todos modos. Yo les digo, el impuesto como tal no está mal. El impuesto está bien diseñado. O sea, usted consume combustible y entonces se paga una cantidad de dinero y eso crea un fondo que permite o que debe ser utilizado para el mantenimiento de la red vial, de las carreteras. La parte que está mal es esa, la administración que se ha hecho de ese tributo no ha sido la más eficiente que digamos.
El impuesto sobre distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas, el impuesto al tabaco y sus productos, el impuesto a la distribución de cemento, que ya son como tributos que específicamente se crearon para algún tema en especial y que se discute mucho si son constitucionales o no, si violentan el principio de igualdad, el de doble tributación. Nos van a permitir poner varios ejemplos ahí de los tributos. El impuesto de solidaridad lo puse porque es importante que se crea como un tributo temporal, o sea, solo va a ser por este periodo de crisis y al final lo dejaron por más tiempo. O el impuesto del timbre fiscal y del papel sellado especial para protocolo, que es específicamente por la actuación, digamos, de notarios. El boleto de ornato, que también es un tributo, pero que está dirigido a las municipalidades y por eso se considera un arbitrio. E incluso podría ser, esto ya solo es un ejemplo, no hay actualmente, pero podría ser que se decretara a través de una ley en el Congreso que uno tiene que pagar una contribución especial para la construcción de un puente. Esto es un ejemplo. Imagínese usted que nos dijeran ahorita, el Congreso emite una ley y dice, todos los vecinos de Guatemala tendrán que pagar 100 quetzales de contribución especial para la construcción del puente Belice 2. Eso sería un tributo, porque es una prestación en dinero que el Estado nos exige a través de una ley emitida por el Congreso para obtener recursos. Pero como está destinado a la construcción específica de un tributo, se le llama contribución por mejora, contribución especial por mejora. Y ahí, pues, lo podemos poner como ejemplo. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar ahí, pero abarcamos justo lo que queríamos. ¿Cuál es el objeto del derecho tributario? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Pues los tributos. Y ahí tiene una idea general de qué son los tributos. Su primer tarea es esa, aprenderse qué es un tributo, cuáles son los elementos de la definición de un tributo según nuestro código tributario y según la doctrina. Si ustedes tienen alguna duda, yo estoy a sus órdenes. Y si no, créanme lo que yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, de acompañarlos y espero que sea de utilidad para todos nosotros estas sesiones que tendremos donde estaremos compartiendo sobre derecho tributario. ¿Estamos ahí? Gusto, Lic. Que pasen una feliz noche a todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Chao.